Saludos, amigos y amigas. Hola. Сегодня мы будем делать реакцию на los héroes mexicanos más grandes de todos los tiempos. Súper interesante el título del vídeo, amigos, y yo creo que, estoy seguro que es un vídeo sobre historia de México, sobre héroes de todos los tiempos, sí, es verdad. Puede ser que son científicos o militares, ¿sí? Sí. O algún actor muy famoso. Estoy seguro que hay Pancho Villa, Emiliano Zapata, porque estas dos personas son muy grandes de historia de México y ellos cambiaron mucho en México, hicieron revolución mexicana, son personas grandes de México. Y también sabemos un poco sobre niños héroes en México. Sí. Y amigos, vamos a encontrar nuevas personas que todavía no sabemos. Y yo creo que falta muchísimo. Muchísimo, claro. Y amigos, este vídeo sacamos del canal Universal City y es muy buen e interesante canal con muchos diferentes vídeos sobre México. Y amigo, por favor, suscríbete a este canal, el link está en la descripción. Y no olvides suscribirse a nuestra página de Facebook y nuestros Instagrams. Y vamos a reaccionar. Fueron muchos los hombres y mujeres que forjaron la historia de nuestro país. La independencia de México fue sin duda uno de los momentos cruciales más importantes de nuestro país, y su historia está llena de grandes héroes, hombres y mujeres que en la lucha por sus ideales forjaron el futuro de esta nación, los grandes héroes que nos dieron patria y libertad. Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo, conocido como el iniciador del movimiento de independencia, al ser el quien dio el grito de Dolores llamando al pueblo a tomar las armas, luego de que el gobierno encarcelara a los rebeldes de Querétaro, que estaban conspirando el primer levantamiento. ¡Viva la América! Y muera el mal gobierno. José María Morelos y Pavón. Morelos fue un sacerdote y militar insurgente que tomó el mando en la segunda etapa de la rebelión independentista, tras la muerte de Miguel Hidalgo, esto al ser el estratega más allegado a los ideales liberales del cura y haber sido su aprendiz. Es conocido como el siervo de la nación. Morir es nada, cuando por la patria se muere. Sobre Morelos conocemos poco. Ignacio Allende fue un militar insurgente mexicano que junto con Miguel Hidalgo dio inicio a la lucha armada por el movimiento de independencia. Sus habilidades e importancia en la lucha eran tales que fue nombrado generalísimo. Sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en donde nacen los hombres o mujeres, ellos son finalmente del tamaño de su obra, el tamaño de su voluntad, de engrandecer y enriquecer a sus hermanos. Francisco I. Madero fue un empresario y político mexicano. Su proclamación en contra del gobierno de Porfirio Díaz suele considerarse como el evento que inició la Revolución Mexicana de 1910. Durante este conflicto, Madero fue elegido presidente de México, cargo que ejerció desde el 6 de noviembre de 1911. En México, Francisco I. Madero asume la presidencia del país. Su mandato se caracterizó por encabezar un gobierno democrático, preocupado por las condiciones de vida del pueblo. Madero se tomó en serio la democracia, se apoyó en la mística de la libertad que lo acompañaría primero en una gira antireeleccionista, considerada la primera campaña política donde un candidato político recorrió el país sembrando la esperanza de la democracia, y que luego lo conduciría a las elecciones y finalmente a su asesinato, el 22 de febrero de 1913, comentó el especialista al concluir que Madero fue asesinado junto con la democracia mexicana. Emiliano Zapata. Líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana y un símbolo de la resistencia campesina en México. Como parte del movimiento revolucionario estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur. También fue conocido como el caudillo del Sur. Fue ideólogo e impulsor de las luchas sociales y las demandas agraristas, así como de justicia social, libertad, igualdad, democracia social, propiedad comunal de las tierras y el respeto a las comunidades indígenas y campesinas y obreras de México, víctimas de la oligarquía y el latifundismo de los hacendados del porfiriato. Emiliano Zapata, el héroe de la Revolución Mexicana. Tras su asesinato a traición, Emiliano Zapata se convirtió en un símbolo para los campesinos de toda América Latina. Con su frase "Tierra y libertad", el conocido como caudillo del sur iluminó el camino a muchos indígenas en su lucha contra las desigualdades. Sí, recuerdo sus palabras, tierra y libertad. La influencia de la figura y de las ideas de Emiliano Zapata
es innegable en algunos movimientos obreros y campesinos actuales. Benito Juárez, Benito Juárez también. persona que solo tuviera ideas y deseos, sino que actúa a favor de la transformación del país. Creó condiciones para lo que después acabó siendo el país que hoy tenemos en el tiempo que a él le tocó construir. El presidente Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca. Fue un político mexicano indígena y abogado parteaguas para un gran cambio en la historia de México. Gracias a la Constitución de 1857 y la Guerra de Reforma, Esta persona está en billete Sí. de pesos mexicanos, recuerdo. ocupó la presidencia de México de 1858 a 1872. Estableció las bases sobre las cuales se funda el Estado laico y la República Federal en México. Y Benito Juárez es muy famoso en México de todos los tiempos. Todos son famosos en México. Reforma, mediante las cuales se establecían, entre otras cosas, la libertad de culto, la creación del registro civil y la secularización de la beneficencia pública. Benito Juárez es uno de los mayores héroes nacionales mexicanos, el hecho por el que se le distinguió como Benemérito de las Américas. Se trata de un reconocimiento que recibió en América Latina debido a sus triunfos durante la intervención francesa entre 1862 y 1867, los cuales evitaron que Europa invadiera tierra americana. Espera, amigo, si todavía no estás suscrito a nuestros Instagrams, hazlo por favor, aquí están los nombres. Y vamos a seguir. Lázaro Cárdenas, el presidente del pueblo. Han pasado 35 años de la muerte del general Lázaro Cárdenas del Río y 65 desde que dejó la presidencia de la República y su memoria sigue viva. Generación tras generación se transmite la imagen de un buen presidente, más aún del mejor presidente del siglo XX. Sobre él conocemos poco. El único presidente postrevolucionario que es nombrado con respeto. En el lenguaje popular se dice que México solo ha tenido dos buenos presidentes, Benito Juárez en el siglo XIX y Lázaro Cárdenas en el siglo XX. Qué bueno. Lázaro Cárdenas gobernó con el poder de las masas populares, las convocó, las escuchó, hasta cierto punto las organizó y las convirtió en el actor principal de su programa de gobierno. Lázaro Cárdenas dio dignidad a la presidencia de la República, desterrando el maximato callista que subordinaba el poder constitucional a un poder fáctico ajeno a las instituciones. Impulsó la educación socialista, que no fue otra cosa que llevar la formación básica, laica y científica a todos los rincones del país. Cárdenas instrumentó el más grande reparto agrario en la historia de México, haciendo elegir una poderosa propiedad social que reactivó la economía de millones de familias de campesinos. Por supuesto, como sabemos, expropió la industria petrolera y la riqueza petrolera del subsuelo, poniéndolas en manos del Estado. Esta decisión de gobierno potenció el respeto a México en el escenario internacional. Andrés Manuel López Obrador, también conocido como AMLO, es un político, politólogo y escritor mexicano. Es presidente de México desde el 1 de diciembre de 2018. Su figura polarizante ha trascendido de manera relevante luego de desenvolverse como uno de los protagonistas de varios acontecimientos significativos en la historia reciente. Entonces él también ya está en esta lista. Sí, también es héroe mexicano. El 1 de diciembre de 2018 López Obrador se convirtió en presidente constitucional al acudir al Palacio Legislativo de San Lázaro para rendir protesta frente al Congreso de la Unión. Andrés Manuel López Obrador, el presidente más popular de la historia de México en la actualidad, el político cuenta con una aprobación de más del 70%. A casi 2 años de su gobierno, ha demostrado ser un gobierno que está posicionando a México como una nación fuerte en el escenario mundial, pues la imagen del país en el extranjero empieza a cambiar. El gobierno de AMLO es uno que se caracteriza por brindar ayuda a los grupos más vulnerables del país a través de programas sociales, también el combate al robo de combustible con el fin de limpiar a Pemex. Poniendo al servicio del pueblo de la clase política, su gobierno se ha caracterizado por emprender una lucha en contra de la corrupción en fin de acabarla. Es un gobierno que le ha devuelto el poder al pueblo, al igual que la esperanza de tener gobernantes que respondan y que estén para satisfacer y favorecer los intereses del pueblo y de la nación. Un político que le puso fin a esos poderes políticos y empresariales que durante años gobernaron al país, en una época en donde la oligarquía y las élites corruptas dominaron el país. Es un problema de todos los países, creo. Corrupción. Los poderes de la Casa Blanca, tras su victoria arrasadora. López Obrador, el político dominante de América,
Un presidente que tiene el poder de un rey por el tamaño y el peso de la nación que gobierna. Sin embargo, es un hombre que muestra la austeridad como forma de gobierno. AMLO tiene todo para ser un líder mundial. El país se encamina a ser una potencia mundial con la llamada Gran Cuarta Transformación. Primera transformación, Guerra de Independencia 1810-1821. Segunda transformación, Guerra de Reforma 1858 a 1861. Tercera transformación, Revolución Mexicana 1910 a 1917. La cuarta transformación, marcada por políticas de progreso social y económico con proyectos de infraestructura, bienestar y con nuevas políticas energéticas, entre otros, harán de México una nación dominante en el mundo y a López Obrador el mejor presidente de la historia de México. Y en mi opinión, López Obrador es el mejor presidente del mundo. Se dice comúnmente que los héroes nacen en un momento determinado para cambiar el curso de la historia. Lo que caracteriza a la mayoría de ellos es el desapego a sus necesidades personales. Comúnmente no anida en su mente la ambición personal, sino su entrega por las causas justas y el bienestar de sus semejantes. La mayoría ha pagado con sus vidas ese deseo y sin pensarlo dejaron constancia, para que fueran recordados y honrados a través del paso del tiempo. Amigos, México tiene muchos héroes, sí. Muchas personas grandes e importantes para el país. Y yo en principio de vídeo estaba pensando si en esta lista vamos a ver alguna persona del mundo moderno, ¿sí? Porque antes hemos visto los vídeos un poco parecidos sobre personas importantes en México y siempre son personas de aquellos tiempos, ¿sí? Que cambiaron la historia y lo que es muy importante. Y yo creo que es muy bueno que Andrés Manuel López está en esta lista. Sí, amigos. Y yo quiero decir que todos estos héroes son héroes porque estaban luchando por nación, por la gente, por población mexicana, por libertad, por patria. Es lo más importante. Y claro que son héroes porque estaban luchando por eso. Y gracias a todos ellos ahora ustedes pueden vivir bien y feliz. Sí. Y también gracias a ellos ustedes ahora tienen libertad de expresión. Y amigos, estoy muy orgulloso que conocemos casi todos estos héroes. Es muy bueno, yo creo. Sí, sobre algunos conocemos más, sobre otros un poco menos, pero por eso yo creo que hay que ver más vídeos. Sí, más vídeos de historia de México. Y yo creo que sabemos más historia de México que de Rusia, sí. Puede ser. Y amigos, vimos muchos comentarios que ustedes han escrito que ustedes están estudiando con nosotros historia de México. Y gracias a estos vídeos también conocemos más que en la escuela, por favor. Claro que es broma, pero espero que ustedes puedan conocer más también con nosotros sobre su propia historia. Es muy importante, yo creo. Sí, por eso esperamos sus comentarios, qué vídeos tenemos que ver para que ustedes también aprendan con nosotros. Sí. Y muchas gracias por ver nuestra reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Adiós.